Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida, agradecer la presencia a todos y a todas. Va llegando gente, llegan los micros, están llegando los micros de Avellaneda, del norte. Bueno, estamos entonces, en primer lugar, para los y las que conocen este lugar por primera vez, estamos en el CETI, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores de las Izquierdas, que como ustedes saben es un centro de investigación, de formación, de difusión sobre la historia de la clase trabajadora, del movimiento obrero, de las izquierdas. Este es un proyecto de emprendimiento que ya venimos construyendo desde hace una década y media, primero con la revista Archivos, bueno, y ahora con los proyectos específicos del CETI, entre otras cosas, bueno, el lugar que están viendo, que alberga un centro documental, una biblioteca y un archivo de fuentes que está a disposición para la consulta pública. Y bueno, y una de las actividades del CETI, además de la edición de nuestra revista y de la colección de libros, la colección de archivos, que ya llevamos 20 títulos publicados, bueno, muy próximamente tendremos un título que nos implica, después vamos a hablar de ello. Una de las actividades que nos entusiasma siempre mucho hacer en el CETI son estas cosas, que son presentaciones de libro, actividades, conferencias, sobre temáticas que nos parecen interesantes, ¿no? Abordar como la que vamos a realizar el día de hoy. Entonces paso a comentar. Vamos a presentar un libro dedicado a la figura de Luis Emilio Recabarren, una figura fundamental de la historia de la clase trabajadora, del movimiento obrero y de las izquierdas, no solo de Chile, sino de toda América Latina. Bueno, como seguramente va a quedar muy bien fundamentado en la actividad de hoy. Y bueno, de la figura de Recabarren, en especial, un aspecto que había sido menos atendido, una figura que es su experiencia en el campo cultural, específicamente en la cuestión del teatro obrero, ¿no? Un emprendimiento en el cual también estuvo vinculado Recabarren. Bueno, vamos a hablar mucho de Don Reca, como le decían, el día de hoy. Bueno, la presentación del libro, el libro se titula Recabarren, escena obrera, entre la pluma y la pólvora. Y lo escribió Valeria Paz Yáñez Álvarez, que nos acompaña el día de hoy. Le damos un aplauso. Bueno, Valeria es actriz titulada de la Universidad de Chile, es investigadora, es comunicadora social, locutora radial y es coautora, además del libro que hoy presenta, del libro Testimonio de los Cordones Industriales. Bueno, es directora de la obra Cordones Industriales del colectivo artístico Tarea Urgente, del cual forma parte y con quienes ha llevado a escena Sala de Profes y Estado Terminal. Bueno, es integrante de la compañía CETUCH, después nos va a comentar seguramente algunas de estas experiencias. Y bueno, y la compañera además es militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios y de la Agrupación de Mujeres y Disidencias Pan y Rosas de Chile. Bueno, el libro entonces, ella nos vamos a explicar un poco cómo va a ser la mecánica de la actividad, y yo voy a decir algunas pocas palabras y ya paso a la palabra. En primer lugar se va a referir Valeria un poco el contenido del libro, nos va a contar la naturaleza del proyecto, por qué tuvo interés en hacer este libro, y luego de la exposición de Valeria van a tomar la palabra Jimena Urtubia de Okerken, que va a hacer un comentario sobre la obra, una contextualización también de la figura de Recabarren, del teatro obrero y el desarrollo de la cultura obrera en Chile. Y luego va a tomar la palabra Gabriel Piro, que es investigador de la UBA y además es integrante de Armas de la Crítica, que es la revista con la cual coorganizamos la actividad. Me faltó decir eso al comienzo, ahora lo recalco, y le agradecemos mucho a los compañeros que se acercaron también de este espacio, y además que están filmando esta actividad, así que se va a poder ver por los siglos de los siglos, así que ojo con lo que digo. Bueno, antes de comentarles una perlita que tenemos al inicio de la actividad, decirles dos o tres cuestiones sobre el CETI y Recabarren, ¿por qué no? Porque es una figura a la que nosotros estamos
muy vinculados por distintas razones. En primer lugar, por una bastante obvia. Nuestra revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero de la Izquierda, el último número, como ustedes saben, estuvo dedicado a la figura de Félix Bail. Dicho sea de paso, está a la venta a precio módico. El CETI se mantiene con la colaboración de todos y todas, así que también los llamamos a dar un apoyo en ese sentido, comprando nuestros materiales y, por qué no, también haciendo alguna donación que nos viene muy bien. Pero el número anterior de la revista Archivos estuvo dedicada, precisamente a Recabarren. Justamente en la tapa figura una foto de Don Reca. Ese dossier, en el cual escribieron 3 historiadores chilenos argentinos, podría decirse, Sergio Grestoso, Jimena Ortuedo Kerken y Jorge Navarro López. Fue un dossier que se preparó con mucho tiempo, a propósito, por supuesto, de una fecha importante, que fue el centenario de la muerte. Recabarren se quitó la vida de manera temprana, en ese momento le decían el viejo, pero apenas tenía 48 años, bueno, en el año 24, 48 años eran distintos que ahora. Y lo interesante de Recabarren es lo que representaba, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene tanta cercanía también para una revista, para un centro como el nuestro, para compañeros que se interesan por esta actividad, estando en Buenos Aires? Porque Recabarren no solo fue una, lo conversábamos con Jimena, ¿no? Hoy, no sé si en la historia del movimiento obrero de la izquierda de la Argentina existe una figura tan completa como la que representó Recabarren. Estamos ante un cuadro obrero, es decir, un hijo de la clase obrera, ¿no? Obrero tipógrafo, constructor de sindicatos, constructor de cooperativas, constructor de mancomunales, fundador de partidos, militante inicialmente en el partido, ya se va a narrar aquí, en el Partido Democrático, que era un partido de las clases populares, clases subalternas en Chile a fines del siglo XIX. Luego forjador del ala izquierda de ese partido y, por supuesto, en 1912, fundador del Partido Obrero Socialista, que luego, años después, se va a reconvertir como Partido Comunista, ¿no? La sección chilena de la Tercera Internacional. Estamos entonces ante una figura de la clase trabajadora, un constructor del movimiento obrero chileno, dirigente de la Federación Obrera de Chile, además fundador de un montón de periódicos, algunos de ellos muy conocidos, sobre los que Valeria ha indagado mucho, El Despertar de los Trabajadores y otros. Es una figura integral, un cuadro obrero que además era un cuadro político, que tenía, además se hacía el tiempo para, además de ser un gran orador, de ser un escritor, también escribir nada más y nada menos que obras de teatro, ¿no? Que son las que Valeria está aquí analizando, que analiza en su libro, que recomiendo que lo lean con mucho detalle, sobre todo en la última parte donde examina las obras, ¿no? Una de las obras de teatro que Recabarren escribe, que es la Desdicha Obrera, ¿no? Desdicha Obrera. Muy interesante también, ella nos va a contar los otros títulos, ¿no? De las obras de Don Reca. Bueno, entonces, lo interesante decía de Recabarren es que además tiene vínculo con la Argentina, porque Recabarren estuvo en 2 oportunidades en nuestro país, entre 1906 y 1908, militando en el Partido Socialista, también ayudando al proceso de organización de la clase obrera en Argentina, y luego tuvo una segunda visita, que es justamente la que se analiza en el texto de Jimena, en el dossier de la revista Archivos, en el año 16, a principios del 18. Y esa segunda visita entronca con la historia de la izquierda argentina, porque Recabarren se insertó en ese momento, fue rompiendo, digamos, fue parte de la experiencia de ruptura de ese ala izquierda que se estaba formando en el Partido Socialista, dirigido por Juan B. Justo, ¿no? Impugnando la perspectiva reformista y acompañando a ese puñado de jóvenes y obreros como Penelón y otros que terminaron siendo expulsados, rompiendo y formando el Partido Socialista Internacional, futuro Partido Comunista Argentino. Por el papel tan gravitante que Recabarren cumplió en ese proceso, no casualmente fue elegido como primer secretario general del PSI. Es decir, la historia de Recabarren entonces excede ya
la propia historia chilena y se inserta en la historia del movimiento obrero y la izquierda en la Argentina. Además, como si faltara poco, también Recabarren tuvo proyección internacional. Asistió a congresos de la Segunda Internacional en Bruselas, es decir, fue un dirigente en ese sentido muy completo, ¿no? Íntegro, obrero, militante obrero, constructor de organizaciones obreras, orador, fundador de partidos y también alguien que nos permite reflexionar sobre, y este es el aspecto creo que puntual que va a aparecer mucho hoy, sobre la experiencia de eso que en su momento se llamaba, y hoy podemos rescatar también ese concepto y explorarlo, el concepto de cultura obrera, ¿no? Esa cultura de los trabajadores, es decir, cómo los trabajadores no solo daban una batalla en el campo gremial, en la labor cooperativa, en la labor política, sino también en el campo cultural, ¿no? Con esa experiencia de teatros, de filarmónicas, de coros, de poesía, ¿no? Y cómo se fue forjando a un lado y a otro de la cordillera. También hay muchos estudios que lo hemos explorado desde este lugar, ¿no? El aporte que hicieron anarquistas, socialistas y luego comunistas, al despliegue de una cultura obrera. Así que me parece que es un punto sobre el cual luego podemos seguramente intercambiar y discutir. Es un tema verdaderamente apasionante. Bueno, eso es entonces como introducción lo que tenemos preparado para hoy. No sé si me olvidé de algo de la introducción, que se está. Y yo creo que la perlita que tenemos es que antes de empezar la actividad, muy brevemente, unos 7 minutos y pico, vamos a combinar, tenemos ganas de primero recrear con todos ustedes el tema que Víctor Jara le dedicó a Recabarren, pero al mismo tiempo recordamos un documental, una pieza hermosa por la importancia, ¿no? Por el contenido, que es el cortejo fúnebre, el momento en que Recabarren murió, y hay una filmación única, ¿no? Que había quedado en la penumbra, había desaparecido, corría peligro de desaparecer con el golpe fascista en Chile en el 73, y tiempo después, en el año 2001, se recuperó esa cinta y hoy la podemos ver. Y vamos entonces a comenzar con esa filmación, con música de fondo, Víctor Jara cantando la Recabarren y imágenes del cortejo fúnebre del año 1924, creo que 19 de diciembre del 24, el día posterior al suicidio de Recabarren. ¿Hoy? Sí. Ah, no. No. Perdón. A ver si sí.
¿No? Bueno. Bueno, esa era un poco la idea de pasarles el... ¿Prendemos la luz? Sí. Sí, sí, sí. Porque, Bueno. claro, es mejor que con luz. Ahí media. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Ahí. ¿Ahí? ¿Mejor? Ahí. Bueno, entonces, después de esta filmación que muy de época, ¿no? Típica de... Hay una muy parecida, siempre al convento del funeral de Mariátegui también, pero es un poco más corta. Esta me parece que incluso tiene más contenido. Que nos crea un poco el clima de época. Vieron el acto de masa, ¿no? Es decir, el nivel de la adhesión que tuvo. Bueno, una muerte que además fue muy inesperada. Quizá eso surge. Muere muy joven para nosotros, pero además muere en pleno desarrollo político, ¿no? Ya cuando era una figura pública, la principal figura pública
el movimiento obrero de la izquierda chilena, en el contexto, bueno, de debates internos dentro del Partido Comunista y bueno, toma esa decisión. Bueno, entonces si les parece damos comienzo. Valeria, vos tenés la palabra y después Jimena, después Gabriel. Súper, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a CETI por recibir esta presentación del libro. La verdad, leí la revista que sacaron y también es parte del aporte en estos 100 años que se cumplieron de la muerte de Recabarren, en donde se reabrieron algunos debates, pero sin duda hay que seguir dándolos. A mi parecer, aún en Chile todavía es una figura incluso desconocida por sobre todo la clase obrera más joven y de entender también quién es Recabarren y esta figura. Entonces quiero tratar de hacer una presentación lo más cercana posible para entender a quienes no conocen quién fue Recabarren. Bueno, primero, ¿por qué este libro? Recabarren, escena obrera entre la pluma y la pólvora. La pertinencia un poco del libro, lo que pretende esta publicación es una disputa cultural por un imaginario socialista en el seno de la clase trabajadora, con un discurso de clase, luchando por la identidad de clase de las y los trabajadores. O sea, conocer también esta dimensión de Recabarren, de rescatarla, y también el rol cultural que tuvo, que lo decía Hernán de algún modo. Muchos no sabían que él había hecho teatro. Bueno, yo estudié teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, y cuando quise iniciar esta investigación me dijeron que no había campo, que eso era para la ciencia social, y yo dije no. O sea, los cimientos del teatro en Chile no surgen en los años 40 con los teatros universitarios, sino que vienen de una tradición anterior, que es el teatro obrero. Entonces, también es una disputa justamente por las raíces del teatro. Esta publicación que de alguna manera articula y condensa parte de la producción cultural de Recabarren, que fue el teatro, la prensa, y desde ya la formación de una herramienta política a los trabajadores, que fue el Partido Obrero Socialista, como bien lo decía Hernán. Entonces, ¿cómo es que de alguna manera yo llegué a esta publicación? Es una publicación que además tiene 4 códigos QR que nos llevan a ciertas dramatizaciones de escritos de Recabarren, dramatizados por Alberto Jurapel, que es un actor muy importante chileno, que vivió gran parte posterior en el exilio después de la dictadura militar, y volvió, fue profesor mío, tenemos una relación muy estrecha, y él es quien dramatiza la voz de Recabarren en estas 5 cápsulas de audio que pueden encontrar en Spotify, ahí está el canal, y también escaneando los códigos QR, y que nos invitan de alguna manera a insertarnos en su imaginario. Entonces, mi idea también es poder invitarles a recorrer este camino. Voy a poner el tiempo, ya 6:40 para poner límite también al tiempo, y poder conocer un poco quién fue Recabarren. Entonces, parte de la investigación de cómo llegué a esto, sabiendo que no había mucha bibliografía al respecto, bueno, las obras completas de Recabarren, ahí están los escritos de prensa. Él escribió prensa a lo largo de un montón de periódicos, fundó más de 25 periódicos en Chile, y en sus escritos está gran parte de su pensamiento, y en sus folletos, aquí hay 13 folletos que yo analicé para poder entender quién era Recabarren desde su propio pensamiento. Entonces, yo quería un poco investigar si es que había una coherencia entre su práctica artística, política y su pensamiento político, y evidentemente hay una síntesis y una práctica muy coherente en su quehacer. Y en ese camino encontré sus 2 obras, Desdicha Obrera, como decía Hernán, que fue publicada por la imprenta El Socialista en el año 1921, y la primera obra, que es Redimida, que la verdad no está en ninguna parte, busqué, y no está. Entonces, gran parte de lo que hay aquí en este libro es investigaciones en estos textos y en el Archivo Nacional, donde hay gran parte de todos los periódicos digitalizados, los cuales leí para buscar ahí del apartado de cultura. Entonces, pensemos un poquito en esta clase obrera, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Chile? Y aquí yo voy a hacer algunos tips para que podamos como entrar en el mismo marco común. Estamos hablando de inicios del siglo XX. Recabarren nació justamente en el año 1876 y falleció en el año 1924. Entonces, en esa clase obrera de inicios de siglo, cuando en Chile se forma la clase obrera. Recordamos que Chile venía de la que fue la Guerra del Pacífico, y había anexado de alguna manera las zonas del norte, que son Antofagasta y Iquique, que son zonas salitreras.
Entonces eso trajo una bonanza económica en el país que permitió toda esta idea de la Belle Époque, de alguna manera los ingleses llegaron al norte de Chile y era el rey del salitre, Thomas North, o sea, hay algunas películas quizás que pueden ser cercanas de pensar esta idea, ¿no?, de la ficha, ¿no? La explotación laboral en su máxima expresión, trabajaban mujeres, niños, jornadas que superaban las 14 horas y se dio todo lo que es la cuestión social y que yo creo que seguramente hay muchas similitudes también, bueno, con sus diferencias, porque aquí fue más migrante también el inicio de la clase obrera, pero allá la creación de las salitreras formó una clase obrera muy grande, entonces hubo una migración campo-ciudad que hizo exponencialmente, crecieron pero abismantemente los trabajadores, entonces por tanto empezaron a organizarse. Entonces entendemos un poco ese contexto y empiezan a formarse estas contradicciones de clases, de una clase como ahí vemos en esta imagen del despertar, clases que viven en la opulencia total y clases que viven en la miseria sin poder de alguna manera sobrevivir. Pensemos un poco en que la edad promedio en China en 1900 eran 25 años. O sea, veníamos también de las pestes también que venían, el problema del hacinamiento en las habitaciones obreras, entonces era una situación muy compleja en donde los trabajadores tuvieron la necesidad de poder organizarse. Además, en esos años en Chile regía la Constitución de 1833, en donde el 2,8% de la población podía sufragar porque eran ciudadanos. O sea, uno podría vivir en el territorio, pero ser ciudadano era ser varón, 25 años, tener un bien raíz y saber leer y escribir. Es decir, 2,8% de la población. Entonces estamos hablando además de un analfabetismo muy grande. Entonces, ¿cómo los trabajadores se iban a organizar? Y Recabarren dijo, o sea, y aparte fue parte de un conjunto, ¿no?, un despertar de esta clase trabajadora que empezó a formar instancias culturales, periódicos obreros, y se cuenta que llegaba el despertar de los trabajadores y se juntaban los obreros y uno que sabía leer leía a todos, miren lo que llega, las noticias, lo que viene pasando, cómo se vienen organizando las salitreras y los trabajadores. Entonces, por eso el teatro justamente, porque cómo poder llegar y educar y hacer más cercano también un discurso en donde la clase no solamente es clase en sí, sino clase para sí, es decir, poder organizarse y entenderse como sujetos de un mismo lugar. Pensemos un poquito también de las grandes luchas obreras, como para aquí hice como alguna, uy, no se lee mucho, como más sistemático quizás para entender, pero la primera huelga general en Chile es del año 1890. Aquí creo que también más o menos similar a la misma fecha. Había visto una charla de Hernán que para poder entender un poco las similitudes y poder también acercar la presentación y las matanzas, que yo creo que la más conocida es la matanza de Santa María de Iquique. No sé si han escuchado la cantata, muy recomendada, y que de hecho la matanza, ahí bueno, aquí están nombradas, primero la huelga portuaria de 1903, la huelga de la carne de Santiago en 1905, la matanza de la Plaza Colón, la matanza de la Plaza Colón en Antofagasta en 1906, y este ciclo de matanzas obreras, digo, como fenómeno termina en 1907 con lo que fue la matanza de Santa María de Iquique, que fue un golpe importante para la clase trabajadora, en donde también tienen que empezar a organizarse porque ya la situación evidentemente no da. ¿Cuáles son cómo parten los trabajadores organizándose? Primero están las mutuales, que de alguna manera los trabajadores de distintos rubros se empiezan a organizar. Están las sociedades de socorro mutuo, que tal como lo dice el nombre es socorro mutuo, es decir, cuando alguien se enferma, incluso las sociedades de socorros mutuos tenían los lugares mortuorios donde poder depositar a los muertos, no se llaman lugares mortuorios, bueno, en el cementerio, digamos. Panteones. Panteones, entonces. Así, bueno, y hoy día nosotros, aquí también existe, ¿no? Uno dice el panteón de ciertos clubes obreros, y las sociedades de socorros mutuos dieron la primera solución al ahorro de los trabajadores. O sea, pensando hoy día más que todo el tema de la jubilación en Chile es un gran debate, los trabajadores iniciaron justamente en las sociedades de socorros mutuos el ahorro, en donde también había una visitadora que iba a ayudar a quienes lo necesitaban. Después también se forman, o a la par, digamos, las sociedades de resistencias, que vienen más del movimiento anarquista, que tienen sus primeras organizaciones y movilizaciones en el año 1902 con marítimos, carpinteros, distintos sectores que se organizan,
los centros femeninos y centros como feministas o femeninos, como le decían, que también son muy importantes. En Chile recorre Chile en el año 1913 Belén de Zárraga, que era una mujer anticlerical, feminista española, que hace en el fondo, da grandes charlas, da 13 charlas, que influyen fuertemente en las organizaciones también de mujeres y forman también estos centros. Estaban también las mancomunales, que logran agrupar a los trabajadores a nivel nacional, y luego la más importante, que no sé si será como igual a lo que fue la FORACA quizás, bueno, ahí ustedes más desde la historia, pero que fue la FOCH, la Gran Federación Obrera de Chile, que logra agrupar a los trabajadores al fin en una organización a nivel nacional, más allá de los rubros, ¿no? de qué área vengo yo del trabajo, sino poder organizarse. La FOCH en el año 1919 apuesta por principios clasistas, en el fondo luchar por la abolición del Estado capitalista, y de alguna manera todo esto va concatenando lo que va finalmente en la Asamblea Obrera de Alimentación también, que es muy importante, que se da en Santiago, en donde distintos sectores intelectuales, obreros, cesantes, se empiezan a organizar por el alza justamente de la alimentación, el pan. Entonces, Recabarren es parte de toda esta organización de la clase trabajadora y es fundador del primer partido obrero en Chile, que es el POS. Él había sido militante en el año 1887 del Partido Demócrata, desde sus 18 años a los 35, que era como el partido como más de izquierda, no podría decir, pero un partido demócrata que luchaba por demandas parciales, y él justamente ve que no apuntan a las transformaciones que necesitaban los trabajadores, y él en el año 1912 declara, cito: el Partido Demócrata en su acción durante toda su existencia se ha unido a los partidos de la clase capitalista y enemigos del progreso de los trabajadores. Él además, a lo largo de sus escritos de prensa, empieza a hacer esta diferencia entre la lucha por el socialismo y la lucha más democrática, y haciendo una fuerte diferencia, y por tanto la necesidad de fundar el Partido Obrero Socialista, que ahí hay una imagen de la fundación, en donde una de las premisas que tenían justamente entender que habían enemigos de clase, que eran los empresarios, la clase capitalista, y que los trabajadores necesitaban tener su propia herramienta política. Y en ese camino Recabarren apuntaba, como decía, a la idea de la construcción de clase, y aquí para él era un problema de cómo los trabajadores lo tomaban en sus manos, y dice, otra cita también del año 1907, como él va trabajando su pensamiento político de ideas más democráticas a ideas luego más socialistas. Dice: si empujamos a la clase obrera a actuar por su bienestar, no obtendrá tan buenos frutos como si actúa empujada por su propia conciencia. Queremos primero formar esta conciencia antes de ilusionar con idealidades posibles o imposibles. Es decir, cómo los trabajadores son sujetos políticos también y entienden la necesidad de organizarse. Un poco esa fue la pelea que tuvo Recabarren, y que Eduardo Debes la define como esta clase obrera ilustrada, de poder entender que los trabajadores tenían que aprender que ilustrarse. Y a propósito del concepto de cultura obrera, no era que podría uno pensar qué es lo que era la cultura obrera en esa época. Era justamente una cultura que no desdeñaba la cultura hegemónica o dominante, sino que lo que quería era absorber lo mejor para que los trabajadores pudieran aprender a leer, a educarse, a hacer teatro. O sea, de hecho hay un texto que les quiero compartir, que es muy bello, que es como el actor obrero, que finalmente, cito acá, dice, que es un escrito que habla un poco del actor de esa época. Dice: tú, muchacho obrero que estudias un papel de una comedia y te caracterizas en las noches de velada y sales a escena un poco nervioso y te equivocas frente a los primeros aplausos, eres el primer maestro que tiene nuestro pueblo. La primera racha de poesía que baje hasta los pechos obreros pasará por tus labios. De alguna manera, y parte así, ¿no? En la noche apagada la fábrica, las manos trabajadoras se estrechaban. Cada baile con un modesto local de barrio apartado era un suspirón de alivio de mucha gente rendida, que más que de trabajar, de vivir monótonamente, sin más que un pobre ensueño, sirviera de compañía a la hora del crepúsculo.
Es decir, que el espacio de la cultura era un espacio también de ocio, de descanso, de encuentro, de discusión. Y en ese marco es donde se crean todas estas instancias, que había una que conversaba el otro día con unas compañeras, lo que eran los sábados rojos, ¿no? Que en los fines de semana hacían veladas en los que había una charla, había una obra de teatro, había un coro obrero, habían distintas expresiones culturales, estaba la prensa, entonces había un encuentro también en donde poder sociabilizar con las familias obreras. El impacto que tiene la cultura y los teatros, sobre todo en las salitreras, no sé si es que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Humberstone, si es que van a Iquique, en el norte, no pierdan de ir a Humberstone, es una salitrera que, bueno, de las que se conservan porque la verdad muchas han sido saqueadas, olvidadas, bueno, parte un poco de recuperar el patrimonio obrero y popular que falta, sin duda. Y bueno, aquí una idea de cómo eran los teatros, o sea, toda salitrera, todo lugar, además ciudad, tiene su teatro. De hecho, en Antofagasta, que es una de las ciudades más, bueno, y hoy día también polos más obreros industriales, habrían 31 teatros. O sea, uno en el teatro era donde se juntaba, se encontraba, discutía, se reunía y veía teatro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, algunas cifras para que se hagan una idea. En 1889, considerando un total de 18 oficinas salitreras en las regiones de Antofagasta, Iquique y tal, se cuentan 14 filarmónicas, 7 biógrafos y 8 teatros. Uno de los grupos más importantes de teatro de esa época que funda Recabarren es el grupo Arte y Revolución. Este grupo funciona desde el año 1913 hasta el año 1931, falleció Recabarren, y aparte el nombre, ¿no? Me encanta, Arte y Revolución, o sea, pensar cómo se unían ambas cosas, de pensar también un arte con una perspectiva. Entonces, si es que empezamos a ahondar un poquito en lo que es el teatro obrero como tal, algunas cualidades que pudiéramos quizás como anotar o apuntar es que eran obras que eran escritas, que eran representadas por trabajadores y escritas por y para trabajadores. O sea, las temáticas los representaban, los identificaban. Había un lugar en donde había una identificación. Y hay muchas obras que tienen estos puntos suspensivos y que también de alguna manera buscaban la respuesta del público. Cuando, no sé, hay un texto donde dice Luzmira, que es la hermana de Rebeldía, que es la obra que yo analizo, que dice, ¿será que mi hermana va teniendo razón en esto de que hay que organizarnos? Y miraba al público y después seguía, ¿no? Entonces, también uno como espectador decía, sí o no. O sea, uno acompañaba también el relato con esa identificación y que además... posteriormente, ahí hago yo unos cruces como que tensiono, que es un poco romper la cuarta pared, que es lo que hace Bertolt Brecht posteriormente, como 20 años después, ¿no? Pero tenía también esta idea de mostrar justamente, porque el objetivo era organizar, era despertar la identificación, la conversación, el encuentro. Las situaciones dramáticas además son, bueno, puestas a límites, personajes que condensan la función social, que también podríamos decir que se parece bastante al gesto o a la función social también del teatro épico de Brecht, en donde en la obra que, bueno, y ahí también hay algunas como propagandas de las propias obras. En la obra Desdicha Obrera, que es la que yo analizo porque además es la que tenemos el texto completo, voy a saltar un poquito para ir al punto, después volvemos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros vemos en su obra y que de alguna manera... un recuento para que hagamos una idea de la obra. La obra se llama Desdicha Obrera, trata de una obrera que su madre está muy enferma y ella trabajaba en una fábrica, pero renuncia a la fábrica porque las condiciones laborales no daban y se ve obligada a volver a la fábrica. El patrón, la hermana, que ella se llama Rebeldía, el personaje protagónico, y la hermana se llama Luzmira, quien mira la luz. La hermana es más timorata, la hermana como que de hecho al principio define Luzmira en labores de costura, Rebeldía leyendo. O sea, había como esta idea pues, de estos dos personajes. Y la hermana le dice, hermana, acaba de llegar una carta para que tú vuelvas a la fábrica a trabajar, que la trajo el mensajero del patrón, yo creo que tendrías que volver porque necesitamos los medicamentos para nuestra madre. Y Rebeldía dice, ya, ok, voy. En eso llega el médico con el cura y una escena muy de cuestionamiento también al rol de la iglesia. Y que ahí vamos viendo parte de la idea de Recabarren, que era profundamente anticlericalista, o sea, muy cuestionador al rol de la iglesia, que de alguna manera, y aquí pequeño paréntesis, disculpen, lo desordenado,
Recabarren es la primera vez que sale electo diputado, cuando en el año 1907, a él no le permiten la elección, dicen que fue fraudulenta, finalmente ahí es cuando él viene a Argentina porque lo acusan de haber hecho como, no sé, alegoría a la violencia por unas declaraciones años antes en la Mancomunal de Tocopilla, y él cuando jura por la Cámara de Diputados, que está dramatizado en uno de los QR acá, que es una escena teatral, digo, uno del teatro, pero es una escena muy buena, él dice, yo no voy a jurar, porque lo obligan a jurar por Dios, y él dice, yo no voy a jurar por una divinidad que no creo, que no la conocí ni en la infancia, ni en lugar, de alguna manera él dice, yo no voy a jurar por Dios, yo voy bueno, después uno agarra esa misma tradición, bueno, nuestra compañera Miriam Bregman también acá, o sea, uno de pensar, ¿no? ¿Por qué uno va a jurar por alguien que no va con sus principios? Y eso en ese momento fue, pero ya el acabose, este hombre que se cree, pero incluso el propio Mercurio era, oye, parece que este hombre salió realmente por el voto popular, porque era una expresión de la clase trabajadora que estaba en ese momento levantándose. Bueno, terminado este paréntesis, vuelvo a la obra. Entonces él tiene este cuestionamiento, ¿no?, a lo clerical, ¿no? Y en la obra de dicha obrera, ahí voy traduciendo lo que para si no se ve. En la obra de dicha obrera, rebeldía va a la fábrica obligada, se encuentra con el burgués, personaje, y él trata de abusar de ella sexualmente, y ella en autodefensa agarra las tijeras que tiene porque era obrera textilera y le clava las tijeras en el corazón y él muere. ¿Qué pasa con rebeldía? Va presa. Exactamente, rebeldía va presa porque justamente la cárcel tiene, y ahí también un poco la cárcel corrupta, prisión de verdades también, tiene un carácter de clase, ella no tiene que la defienda, pero ella, cuando va la hermana a verla, le dice, hermana, voy a estar contigo y voy a luchar por el bien de la humanidad, y finalmente rebeldía termina con un monólogo diciendo viva el maximalismo, viva la clase obrera, y es un llamado también un poco, y viva como esta idea de el socialismo como horizonte, ¿no?, que es lo que, de alguna manera, todos estos tópicos que atraviesan esta obra, ¿por qué quise un poco narrar? Porque es Recabarren. Rebeldía podríamos decir que es un alter ego de Recabarren, ¿no? Primero está la cuestión social, que es la miseria de clase, vemos el rol además de la mujer trabajadora, la mujer obrera. La compañera de Recabarren es Teresa Flores. Teresa Flores fue la primera dirigente sindical en Chile, fue la primera mujer que estuvo en el Congreso del Partido Obrero Socialista y además fue actriz. Esto fue algo nuevo, estuvo en la obra redimida, en el primer texto, que no tenemos el texto, pero sí la descripción. Yo ahí en el libro comparto quién era el elenco, de qué se trataba, uno después podría ver una recreación de ello, pero el texto en sí no está. Pero la mujer ocupaba un lugar fundamental, uno de sus folletos es la mujer y la educación, veía la importancia también de la mujer como compañera. Después uno puede cuestionar también hasta qué punto no era antipatriarcal totalmente, evidentemente respondía un poco al espíritu de clase, un poco la mujer, la compañera, la educadora, tiene un poco esa visión más conservadora. Pero para el pensamiento de la época, en donde las mujeres no éramos ni siquiera ciudadanas, fue bastante avanzado, y además fueron las mujeres protagonistas de la escena, en un momento en que realmente no se consideraban. Luego ya lo que también está en la obra, ¿no?, el abuso del poder, la explotación y la liberación de los oprimidos y la transformación social como idea. Entonces, a lo largo de eso, Recabarren entendía el rol de los trabajadores organizados y también de estas instancias culturales de sacar el máximo provecho. Aquí justamente otra cita dice: yo creo que donde no hay cultura no puede haber verdadero bienestar, mientras la clase gobernante restrinja el desarrollo de la cultura, impedirá a la vez la felicidad a la que tiene derecho el pueblo. Hay una idea también de esta idea como de la regeneración del pueblo, un poco medio como etapista, evolucionista en algún aspecto. Es parte también del pensamiento que él fue desarrollando. Su pensamiento fue evolucionando. En la última etapa él avanza a posiciones, podríamos decir, más socialistas, o que se adscribe, porque justamente el Partido Comunista se funda en el año 1922 porque el Partido Obrero Socialista se transforma a Partido Obrero Socialista porque Recabarren viaja a Rusia. Y aquí justamente cuando él vuelve de Rusia pudo ver con sus propios ojos, y yo creo que el impacto de la Revolución Rusa a nivel internacional evidentemente fue fundamental.
Y él dice, bueno, pude ver con mis propios ojos cómo los trabajadores habían cambiado los modelos de producción, y decide que el partido se va a adscribir a la Internacional Comunista, pero es algo que no termina totalmente de adscribir, de tomar. De hecho, la idea, como después ya uno podría empezar como a, no el tema hoy día quizás de la charla, a lo mejor los otros exponentes lo van a abordar, pero no hay una idea más de la toma del poder o la insurrección. O sea, era un diputado, fue diputado obrero después del año 21, la primera vez no le fue bien, después de esto que se fue preso, vino para acá, estuvo 4 veces preso además a lo largo de su vida, también rebeldía, se va presa, o sea, ahí también hay cosas que uno podría linkear, pero sí representa de alguna manera esta idea de que yo les digo de una idea de clase, ¿no? Después podemos desmenuzar un poquito más, a lo mejor en la conversación, más de su pensamiento. Pero no quería dejar de mencionar esto de Recabarren en Rusia, porque además es algo como que logré con el libro de investigar, que era algo desconocido. Él en Rusia va con 4 dramitas, porque le gustaba el teatro, y lleva Desdicha Obrera, y tiene un encuentro con Febralski, que era un estudiante de la escuela de Mayakovsky y de Meyerhold, y él hace una reseña a partir de las obras de Recabarren y de estas 4 obras, en donde justamente, bueno, ahí está en ruso, yo lo traduje, y aquí está la obra, como el artículo que me llevó a buscar y hasta escarbar a encontrar esto, de la revista Lev, en donde dice que las obras chilenas tienen como un poco demasiado de idealismo, les falta como más la dinámica de la lucha de clase, y que evidentemente uno podría ahí después pensar, era parte un poco de la corriente más realismo socialista en la Unión Soviética o no, o realmente las obras de Recabarren sí tenía un poco esa dinámica, pero sí había una idea más ideativa de como el socialismo como la idea del amor, ¿no? O sea, había algo así medio que faltaba, quizás como el enfrentamiento, pero también eran parte de esas pasiones que él trató un poco de reflejar en su obra. Después, como para ya ir cerrando, porque estoy más o menos en la hora para no alargar tanto, algunos ejes de su pensamiento, ¿no? Lo que decíamos, era anticlerical, antimilitarista también. Bueno, fue de los que cuestionó las guerras, la Primera Guerra Mundial, o sea, en ese sentido también o sea, se ligó también a todo ese movimiento internacional que se levantó contra la guerra. Aportó a la fundación de los partidos socialistas en Latinoamérica, lo decía Hernán al inicio, y fundó el Partido Obrero Socialista y la FOCH. Tomó en la mano la lucha de las mujeres, fue el primer diputado obrero electo, candidato además a la presidencia de forma independiente, y aportó justamente a esta identidad de clase del movimiento obrero y disputó una conciencia de clase. Bueno, Luis Vital, historiador chileno, lo define como el primer fundador del movimiento obrero organizado. ¿Y por qué yo le puse al libro Entre la pluma y la pólvora? Porque estamos hablando de esa clase obrera como con olor a pólvora. Estamos hablando de un movimiento obrero al inicio que no tenía la regimentación de los sindicatos, de cierta legalidad, entonces tenía esa explosividad que justamente la caracterizó. Después, un poco para cerrar, o que después también podemos debatir un poco en lo que derivó el Partido Comunista, hoy día la situación en Chile, pero para no irnos un poco de la idea, él quería dejar esta cita que dice así: en el año 1920 él escribe y dice: hemos comprado estas casas para tener establecida y firme la imprenta, sus oficinas, nuestros centros de reunión, bibliotecas, secretarías sociales, teatro para fiestas y convivencias, y para establecer más adelante escuelas, dispensarios, etc. Porque donde quiera que arrendemos no estaremos tan firmes como en la casa propia. Entonces pensaba yo, ¿por qué uno hoy día como motivarse a pensar en la idea de Recabarren en la actualidad? Yo aquí puse algunas de las quizás motivaciones personales, pero que son parte de un proyecto de encuentro, de reunión, de disputa de ideas, que nosotros en Chile levantamos una casa que se llama Casa Marx. Entiendo que aquí también hay casas socialistas en donde poder encontrarse y tener esta idea de espacios de reunión, de hacer teatro en donde pueda la gente participar, encontrarse, debatir. O sea, hay parte
de esa tradición de poder levantar esta investigación que busca un poco ese aporte. Y después pensar un poco en la figura de Recabarren, que en un contexto de, porque no lo profundizamos tanto, pero la cuestión social de profundo analfabetismo, de alcoholismo, además muy grande, o sea, el nivel era como 18 litros anual por ciudadano en 1910. Después yo sacaba la cuenta, bueno, parece que hoy día estamos más o menos similares. pero bueno, era un tema. 18 litros anuales. Claro, entonces pensar, claro, o sea, podría haber decantado en una cultura a la miseria, digamos, o sea, de no combatir esos malos sociales, porque hoy día pasa mucho frente al problema de la organización, porque hoy día está, si uno lo piensa, hoy día vivimos otra clase obrera, está la atomización de los sindicatos, el neoliberalismo brutal, en Chile además tenemos el plan laboral que dejó José Piñera, que es un nivel de subcontratación y división. Por fábrica hay, no sé, 20 sindicatos, la idea del multiruto, o sea, hay un montón de división. Uno piensa, claro, no es la misma clase trabajadora, y uno podría decir, me voy para la casa, no hay nada que hacer, la gente hoy día más encima, bueno, me imagino el avance de la extrema derecha y toda esta idea más, la xenofobia, por ejemplo, en Chile es muy grande, brutal. Lo hablaba con un compañero acá, un amigo, que como que un poco cómo en Chile repercute eso, y yo digo, estamos terribles, o sea, en el país. Entonces, cómo frente a todos esos males hay una idea también de avanzar, ¿no? De poder romper con esos, de romper con esas ideas, de romper con esos sentidos comunes, y de poder empezar estos encuentros también para abrir la discusión. Después también, y lo que también me parece interesante, la vigencia de su pensamiento, es pensar la idea de la identidad de clase, la conciencia y la disputa por un horizonte socialista. El Partido Comunista, después de la muerte de Recabarren, del 24, bueno, se suicidó en 1924, hay muchas teorías de por qué lo hizo. En Chile había empezado a iniciar el ruido de sable, un avance más de la derecha. En el partido habían ciertos debates también que no fueron bien llevados, bueno, ahí hay toda una discusión. Habían tildado a Recabarren como militante de escritorio, una ala como ultraizquierdista, que después como que se tomó el partido. Bueno, después el partido se fraccionó total, y además también tenía problemas de salud. Bueno, muere el 24, y después posteriormente el Partido Comunista, bueno, hizo este gran funeral, que además es uno de los más grandes en el mundo. Bueno, no sé si en el mundo, aquí ya exageré, pero bueno, vimos la imagen, pero es brutal, o sea, la imagen El mundo trascendido. El de Milei va a ser más grande. Entonces, la figura después de él es olvidada, o sea, no hay un reconocimiento de Recabarren. Se cumplieron 100 años de su muerte, y yo me esperaba, pero salas llenas, marcha, o sea, algo, y realmente es poco lo que realmente la revista Archivo que ustedes hicieron fue un aporte al debate, pero en Chile fue poco lo que se hizo. Entonces también da a cuestionarse también por qué el Partido Comunista después no lo siguió rescatando, y ahora obviamente lo toman porque es un partido que lo suma los años, y es un partido con harta historia, ¿no? Pero después hubo un rompimiento con la estrategia más de confrontación, sino una estrategia de conciliación de clases, de integración al Estado, y que bueno, después el Partido Comunista se integró a gobernar con Bachelet, y ahora en el gobierno de Boric. Entonces hay una integración mayor. Entonces es una figura bien como controversial, que da para harto debate, pero bueno, eso yo creo que lo podemos dar aquí en la conversación. Y nada, como el teatro para él era un lugar fundamental, a mí me parece muy inspirador, sobre todo a quienes hacemos arte, teatro, para poder pensar también nuestro quehacer en función también de una herramienta política que permita, después de la función del teatro, cuando se va al público, qué queda, sino también de organizarse en un partido, en una organización, de poder condensar esta idea. Eso. Sí, un segundo. Bueno, lamentablemente no tengo un video para mostrar, ni fotos,
solamente les voy a hablar, bueno, arrancó agradeciendo la invitación por comentar este libro, Recabarren, Escena Obrera, y por supuesto al CETI, a IPS, a Revistas Armas de la Crítica, por organizar esta instancia de conversación sobre una figura que, pese al paso del tiempo y bueno, el acortamiento abismal de la memoria, sigue siendo importante. El año pasado se cumplió el centenario de la muerte de Luis Emilio Recabarren Serrano. A mi parecer, esta coyuntura dejó en evidencia que su figura sigue concitando debate político e historiográfico, ya sea para interpelarlo, para elogiarlo o interrogarlo. Recabarren no pasa desapercibido. Y aquí quiero ser muy clara, no pasa desapercibido porque su significado histórico hoy en Chile empalma con la necesidad de superar una realidad asignada por, si se quiere, una nueva cuestión social de corte neoliberal. El libro ciertamente es un aporte a este espinoso asunto, como bien queda expuesto en el epílogo. Bueno, después de la presentación muy completa de Valeria, me parece que no es necesario repasar quién fue Recabarren. Sí decir que, bueno, dirigente obrero, líder sindical, intelectual obrero, todas estas facetas han sido ampliamente estudiadas por la historiografía. Una y otra vez, los estudios históricos dedicados a las izquierdas y los trabajadores de inicios del siglo XX han reafirmado su protagonismo. Bueno, bien lejos de las apologías, hoy contamos con notables trabajos que han ponderado su rol, igualmente destacado, respecto al elenco de dirigentes del POS y del PC. En otras palabras, se trata de una biografía que no puede disociarse de la historia del movimiento obrero y menos aún de la historia del socialismo y del comunismo. Esta imbricación entre historia y biografía ha tenido un efecto político perdurable y que, a mi parecer, explica por qué seguimos estudiando a este líder obrero. Bueno, más adelante vuelvo en este asunto. Bueno, como les decía, muchos sabemos de la trayectoria política, sindical e intelectual de Recabarren, no así de su labor cultural. Quienes han incursionado en esta dimensión han rescatado los esfuerzos que durante décadas le dedicó a la fundación de periódicos y en general a la promoción del periodismo obrero. Asimismo, a la formación de espacios culturales, deportivos, educativos, vinculados a la organización obrera. Sin embargo, todo aquello ha sido trabajado desde un enfoque más bien centrado, carácter pedagógico del proselitismo que desarrolló. Sin duda, el libro Recabarren, Escena Obrera, no solo nos muestra una faceta menos explorada, desde una perspectiva atenta a la dimensión política e ideológica de lo teatral, Valeria rescata a un Recabarren dramaturgo y a su vez a un promotor del teatro obrero. Esa es la novedad que nos trae el libro. Bueno, desde esta vía de entrada, el libro nos acerca a un mundo que buscó forjarse como una alternativa cultural. Tanto el POS como el PC apostaron por un proyecto cultural que buscó transformar todas las esferas de la vida cotidiana de las y los trabajadores. Bueno, como cuenta Jorge Navarro en su libro, recientemente publicado por La Emancipación Obrera, fue la iniciativa de los militantes que materializó este propósito, es decir, la participación en el partido político, en los sindicatos, en las federaciones gremiales, los grupos de agitación y propaganda electoral y también la prensa, las editoriales, los centros de estudio, los conjuntos musicales, las bibliotecas y los cuadros teatrales. Este mosaico, más o menos articulado, reflejó un nivel tal de compenetración en la clase obrera que los límites entre lo social y lo político eran bastante difusos. Sin duda, la fuerte raigambre obrera fue una peculiaridad del socialismo y del joven comunismo chileno. Bueno, este entramado social, político, cultural, es ahí donde el teatro socialista tuvo lugar. Me parece importante que no sobredimensionemos el teatro socialista y en general el teatro obrero. Fue una práctica amateur, localizada y sobre todo vinculada a las franjas organizadas de la clase obrera. Dentro de lo que nosotros podríamos llamar como cultura popular, el teatro obrero fue relativamente marginal respecto a otras formas más difundidas de esparcimiento cultural. Me refiero a salones de baile, el teatro de revistas, cantinas, etc. El teatro socialista fue parte de una subcultura, entre comillas, ilustrada,
entiéndase de vanguardia, que en ningún caso era representativa de la cultura de toda la clase obrera. Sin embargo, aquello no significa que fuera irrelevante. El teatro socialista fue parte de un proyecto cultural vehiculizado por el partido, el cual, como les he dicho, no estaba del todo diferenciado de la organización sindical. No debiera sorprendernos que Recabarren escribiera obras de teatro o monólogos. La dramaturgia y la actuación teatral fueron una práctica frecuente y sostenida por la dirigencia y los cuadros del POS y del PC. En los conjuntos teatrales vemos actuar a Elías Laferte, Luis Víctor Cruz, Teresa Flores, por ejemplo, estaban en el video, no está de más decir. Bueno, en las autorías, además del propio Reca, encontramos a Víctor Manuel Roa, Salvador Ocampo, Carlos Paniagua, Rufino Rosas y José Santos Córdoba. Varios de ellos, bueno, huelga agregar, fueron electos como diputados en el Congreso Nacional. Bueno, todo aquello nos lleva a reconocer el lugar que tenía el teatro, no solo en el diseño propagandístico del POS y del PC, también en el sostenimiento económico de estas organizaciones y de la FOCH. Bueno, ni hablar que aquello también posibilitó las ayudas que muchas veces recibieron los militantes en situaciones críticas, como la prisión, la viudez o la enfermedad. Bueno, fue el teatro obrero, bueno, más bien el teatro socialista, una herramienta para la formación de una identidad clasista entre los trabajadores organizados. Sí, sin duda. No obstante, creo que no hay que olvidar que tal cometido era funcional a la politización, en este caso, que promovieron socialistas y luego comunistas. El teatro empalmó con dos objetivos casi consecutivos. El primero, consolidar la unidad de la corriente en torno a la identidad clasista expresada en el nombre, Partido Obrero Socialista. Esto se consiguió en 1915. El segundo, lograr una mayor inserción en la clase obrera organizada. ¿Cómo? Impulsando la reorientación de las mutuales hacia el sindicalismo y sobre todo en los años 20 rivalizando con la prédica populista de conciliación de clases. Bueno, con todo, el clasismo se transformó en un componente fundamental de la cultura e identidad política que dio origen a los primeros partidos marxistas en Chile. Bueno, desde mi punto de vista, la impronta clasista de raigambre obrera que tuvo la cultura promovida por socialistas y comunistas sobrevivió al paso de las décadas, no obstante en ámbitos socialmente más heterogéneos. Sin esta experiencia histórica sería muy difícil explicar, por ejemplo, la perspectiva clasista que en general la izquierda tuvo sobre el folclore. Menos aún que en los años 50, intelectuales, músicos y artistas comunistas reivindicaran el lugar de los trabajadores urbanos como sujetos del folclore. En esta disputa sobre la representación de lo popular que se prolongó hacia los años 70, canciones como la que escuchamos, la de Víctor Jara, Luis Emilio Recabarren, expresaron esta suerte de línea torcida. Bueno, ¿por qué volver a Recabarren? Y con esto ya empiezo a cerrar. Bueno, esta pregunta ha suscitado un debate que está lejos de agotarse. El líder obrero, cuya biografía es indisociable de los orígenes de la izquierda marxista chilena, sigue siendo un objeto de disputa. Recabarren ha sido visto como un faro de lucha democrática y, por otro lado, como un símbolo de lucha nacional popular ajena a los partidos políticos. Últimamente, algunos han planteado que fue una expresión más de la estatalidad reformista de la izquierda. Bueno, como pueden ver, todas estas posiciones no solo reflejan los distintos balances que se han hecho sobre nuestra historia desde el golpe cívico-militar de septiembre de 1973. Los significados en torno a Recabarren también reflejan los desafíos que hoy tiene la izquierda chilena, sobre todo a la hora de definir la relación entre lo social y lo político. Bueno, el valor que tiene el libro de Valeria va más allá de su contenido específicamente histórico. En el debate que les he mencionado, su libro Recabarren, Escena Obrera, es una referencia obligada y como tal nos recuerda que la cultura también es un arma de lucha. Y eso me parece buenísimo, la verdad. Bueno, dicho esto, me gustaría, Valeria, que profundizaras un poco más en cuáles son los desafíos que hoy tiene la izquierda y en ese sentido, ¿qué sería para ti el teatro recabarrenista, o si quieres de inspiración recabarreana,
y cuál sería su aporte en esa lucha. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por esta invitación. Fue muy ameno, dinámico y divertido leer el libro. Sí. Bueno, Álvaro. Sí, No, pues por la... Sí. Tiene que ser así. Se puede prender. Es que no sé. ¿Mejor? Sí, Mejor. para el video. ¿Cómo se llamaba la luz? Pues mira. Mira. Bueno, no, bueno, en primer lugar, nada, nuevamente también agradecer a Hernán, a Jimena, bueno, obviamente a Vale por haberme invitado y por la posibilidad de compartir y leer el libro. Yo la verdad que cuando estuvo la propuesta tenía cierto temor en el sentido de que ni de lejos soy especialista en la figura de Recabarren, pero la verdad que el libro es súper ameno para conocer la figura y para poder adentrarse en todos estos temas, incluso desconociendo bastante sobre la cuestión, porque bueno, el recorrido que hizo recién Valeria un poco está en el libro, desde la formación de la clase trabajadora en Chile, el movimiento social, los partidos políticos, incluso el contexto cultural. Por ahí recién vos dedicaste un poco menos de tiempo a eso, pero había un enorme contexto cultural que ahora me quiero referir. Así que es un libro que se puede agarrar desde distintos ángulos y por ahí personas interesadas en distintos temas le pueden encontrar un interés, un ángulo, una inspiración en el libro. Después, bueno, por otro lado, es una figura más que interesante, ¿no? Es una figura bisagra y sin dudas es uno de los núcleos historiográficos de los debates en Chile, ¿no? O sea, el otro día hablábamos con Hernán, están los debates sobre los años 70, los procesos de radicalización política y el golpe, y después ya cuando nos dirigimos hacia atrás y hacia los inicios de la clase trabajadora en Chile, sin duda la figura de Recabarren y el recabarrenismo, ¿no? El recabarrenismo en el mismo sentido que uno podría decir Lenin y el leninismo, ¿no? O sea, los sentidos y usos de su figura y posteriores interpretaciones de su figura son uno de los núcleos a la hora de hacer una historia obrera, una historia de las izquierdas en Chile. Entonces, a mí me parecía que era interesante, es una idea que aparece también en el dossier de la revista, la idea de Recabarren como un puente, un traductor de experiencias, ¿no? O sea, él en algunos de los momentos de su vida, en algunos momentos que están marcados en el libro, va teniendo una evolución política, ¿no? Desde el sector democrático hasta el Partido Comunista, y en donde va absorbiendo distintos debates que aparecen en la socialdemocracia a nivel internacional, que aparecen en el Partido Socialista Argentino, después en el Partido Comunista, y de alguna manera pareciera que es una figura que va incorporando todo eso y que va dando una interpretación relativamente propia o original de algunos de esos debates, ¿no? O sea, vemos cómo el debate sobre el sindicalismo y la relación entre sindicatos y gremios con los partidos políticos que se estaba desarrollando en el Partido Socialista de Argentina en ese momento, cuando él viene en 1906-1907, bueno, de algún modo lo incorpora a su trayectoria política militante, y entonces a veces es difícil de ubicarlo, ¿no? Porque aparecen cosas de la tradición anarquista, cosas de la tradición socialista, cosas de la tradición específicamente comunista, en donde ahí también hay discusiones sobre, bueno, hasta qué punto él también iba negociando con distintas tradiciones y distintos lenguajes para poder incorporarse a eso. Pero sin dudas hay algunas definiciones que hacen a una lectura que integra esa faceta poética o esa faceta artística en sus visiones. Vos lo remarcás, y creo que hay varios que lo remarcan, su rol como propagandista, como publicista de las ideas socialistas, más que desde un pensamiento consolidado o un corpus teórico estructurado alrededor de algún pensamiento estratégico que uno pueda ir detectando las variaciones, sino que aparecen en el discurso, ¿no? Por ejemplo, aparece la definición del comunismo como nueva sociedad del amor y de la justicia, ¿no? O sea, con un fuerte componente idealista que fue interpretado como un eclecticismo teórico en algunos casos,
pero que uno también lo podría interpretar desde ese lugar, ¿no? Como la vocación de traducir las principales corrientes de pensamiento, corrientes de ideas que iban apareciendo en distintos espacios en los que él participó, digo, tanto en el ámbito europeo, en el argentino, etc., y intentar integrarlas en esa situación de la clase trabajadora chilena. Yo intenté hacer el ejercicio de pensar este problema de la cultura obrera en Recabarren, ¿no? Porque digo, el problema de la cultura obrera tiene como distintos niveles de análisis. Un nivel de análisis más inicial es el del pensamiento sobre la cultura obrera en relación a las sociedades de transición, ¿no? Que es el debate más clásico dentro del marxismo de la generación de los revolucionarios rusos me refiero, que es, bueno, qué rol iba a tener, o sea, si existía la posibilidad de pensar una cultura estrictamente proletaria, una cultura que tuviera una raigambre de clase en el sentido de representar lo que iba a ser esa sociedad futura, esa dictadura del proletariado que se proyectaba en los sectores revolucionarios. Y yo creo que ahí Recabarren toma una posición sobre esta cultura obrera en donde, si bien es un arte y representaciones que apuntan hacia la clase trabajadora, que tienen un público obrero, que tienen un público claramente que apunta a ser organizado, etc., también tiene un componente universal en donde él no lo piensa como algo, digamos, cerrado o como algo pensado desde el punto de vista de una sociedad de transición, sino como algo que apunta, insisto, a una cuestión más de publicismo, una cuestión más de propagandizar determinadas ideas. Y en ese punto también se incorpora un segundo nivel de análisis, para mí, que tiene que ver con ya no las lecturas sobre la cultura obrera de esa generación revolucionaria, sino los análisis teóricos sobre el problema de la cultura obrera, en donde, bueno, existen distintas interpretaciones sobre qué significa hablar de cultura obrera. Por ejemplo, los trabajos clásicos de Hogarth, de Jones, bueno, incluso de Thompson, etcétera, que consideran a la cultura obrera desde el punto de vista de un conjunto de prácticas más o menos conscientes de sectores de trabajadores que van formando formas de pensar, formas de actuar, incluso formas de vestir, formas de hablar, que constituyen una cultura obrera, ¿no? Y desde ese punto de vista, en muchos casos nosotros hemos pensado y hemos, creo, intentado polemizar con la idea de una separación muy fuerte entre esa cultura obrera de algún modo espontánea o una cultura obrera subproducto de una acción cotidiana, de la acción política de los trabajadores, en el sentido de que las organizaciones que intervenían en el mundo obrero, las organizaciones que apuntaban a organizar ese mundo obrero, también incidieron en el desarrollo de esa cultura y no era un elemento exógeno, digamos. Y yo creo que la figura de Recabarren y el recorrido que hace Valera en el libro es una muestra bastante clara, que incluso cuesta encontrarlo en la historia del movimiento obrero y de la izquierda argentina, ¿no? O sea, en donde hay tanta vinculación y tanta estrechez entre una figura obrera, o sea, propia del mundo obrero, que al mismo tiempo es un organizador político, que al mismo tiempo intenta influir culturalmente, y en donde evidentemente una cultura relativamente extendida, o sea, no son casos marginales o casos, digamos, aislados de una cultura obrera más general. Y lo que es ahí interesante es que esa cultura obrera además tiene, si se quiere, algunas disputas que complejizan el escenario. Vos ahí en el libro lo mencionás y nosotros también lo hemos pensado en algunas otras ocasiones. Digo, por un lado hay una diferenciación con lo que se llama el arte burgués o elitista, ¿no? O sea, hay una primera diferenciación. Está claro que el arte o las obras de teatro, etcétera, se diferencian de ese arte burgués elitista, pero también del arte dedicado a los obreros como puro entretenimiento, ¿no? O sea, porque había una dimensión de arte dedicado a la clase trabajadora o de consumo obrero, pero con un sentido de entretenimiento. Acá hay un sentido más bien pedagógico, ¿no? Y ahí se articula mucho con la tradición del anarquismo y del socialismo
argentino y latinoamericano que buscaron hacer eso por distintas vías, no solamente desde el teatro, sino también desde la puesta en pie de bibliotecas, de locales, bueno, de más adelante de cines, ¿no? Pero digo, de algún modo estaba esa disputa que en ese sentido también es distinta a la trayectoria que hay en los partidos de izquierda argentinos durante esta etapa, y ahora me quería referir un segundo a eso, no para hacer una comparación acabada, sino para resaltar la relevancia del libro y de la experiencia chilena, ¿no? Porque, bueno, él hablaba de esta cultura obrera ilustrada, ¿no? Como una definición específica. Y yo intenté hacer el ejercicio de medir un poco el alcance de este proyecto, y me encontraba con un dato que aparece en el libro que dice que en 1913 el Comité Socialista Internacional, vinculado al POS, ¿no?, había dado 5 folletos con una tirada de 18.000 ejemplares. O sea, esos 5 folletos sumaban 18.000 ejemplares. Buscando en las publicaciones del PSI en ese mismo periodo, encuentro que en el 19, o sea, para comparar, porque es el dato más cercano que había, el PSI es el partido del cual después va a surgir el Partido Comunista Argentino, ¿no? En el 19 había solamente 2 publicaciones, o sea, 2 folletos editados, reconocidos como parte del PSI, o sea, estamos hablando de varios años después, mucha menos producción. Y si uno analiza las producciones de Cartago o Lautaro, que eran las principales editoriales del Partido Comunista, y sus tiradas, encontramos tiradas menores a 18.000 ejemplares. Es decir, ya en esos inicios de la acción de Recabarren y del POS en Chile hay evidentemente una dimensión y un alcance bastante más fuerte, creo, del que tenía la labor cultural, por lo menos del PC algunos años después. Habría que incluso indagarlo más profundamente y ver los datos. Después intenté hacer otro ejercicio de comparación que tiene que ver con la escena teatral, ¿no? Y el dato es que en 1940 había 174, esto es varios años después, ¿no? O sea, varias décadas después, pero el cine había avanzado, había 174 salas de cine y 74 establecimientos de teatro 34 establecimientos de teatro en Buenos Aires, ¿sí? Y vale cuenta que en Antofagasta, nada más, entre el año 1871 y 1930 existieron 30 teatros. O sea, existía la misma cantidad de teatros prácticamente en Antofagasta entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX que en Buenos Aires en 1940. Es decir, era evidentemente un alcance de la producción teatral muy importante. Y si uno ve las principales iniciativas de la izquierda en Argentina en relación a esto, porque, bueno, Hernán lo cuenta en su libro, etcétera, el mundo de las iniciativas teatrales, de que haya grupos de teatro impulsados por anarquistas, socialistas, bueno, incluso dentro de los propios grupos, dentro de los propios sindicatos, ¿no? La Unión Ferroviaria tenía sus propias iniciativas teatrales, etcétera, pero los emprendimientos más fuertes tuvieron que ver con los teatros independientes, ¿no? Con lo que se llamó el teatro independiente, que implicaron no solamente la puesta en pie de elencos teatrales, sino también de teatros, o sea, de edificios teatrales. Y ahí está el Teatro Juan B. Justo en 1927, el Teatro Libre también en 1927, La Mosca Blanca, el Tábano, en 1929-1930, y bueno, sin duda el Teatro del Pueblo, ¿no? También en 1930. Pero todos esos ejemplos que estoy diciendo tienen un auge a fines de los 20 y comienzos de los 30. Es decir, nosotros todo lo que estamos viendo son muchísimos años antes. Entonces, bueno, ahí ya, digo, también hay un elemento para hacer una distinción. Y ahí, además de esa diferencia, hay una diferencia cualitativa, ¿no? El teatro independiente en Argentina, vinculado a la izquierda, no tenía esta cuestión tan vinculada a un mensaje obrerista, sino que esas experiencias teatrales tuvieron sobre todo un rechazo al teatro comercial. Su principal espíritu de difusión ideológica era el rechazo al teatro comercial y también a
la idea más formal sobre qué debía ser el teatro. Por ejemplo, Leónidas Barletta, sin duda la figura que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el problema del teatro vinculado a la izquierda, en su revista Conducta decía que, bueno, que la clave para ellos era el rechazo de lo que pensaba que era un arte dedicado a los obreros, pero que fomentaba su incultura, ¿no? Un arte que rebajaba el nivel cultural de la clase trabajadora. En ese sentido, por ahí hay algunos puntos de contacto, pero era fuertemente reactivo, digamos, a el teatro comercial y a, por ejemplo, la existencia de primeras figuras en los elencos teatrales. O sea, estaba la idea, por ejemplo, de hacer rotación entre los artistas y entre los distintos actores para que no haya una sola figura representativa, pero si uno ve cuáles eran las obras que representaba el teatro del pueblo, en general eran obras clásicas, ¿no? Incluso del teatro griego, de obras de Shakespeare, etcétera, que no necesariamente tenían que ver con hablar de los trabajadores o de bajar ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo propio, específico de la tradición del teatro social y del teatro político en el cual se inserta Recabarren. Y bueno, y ahí entonces también está esa dificultad de ubicarlo, ¿no? Así como cuesta ubicarlo políticamente en una estructura de pensamiento más acabada, también dentro del mundo del teatro también, ¿no? Vos decís, tiene elementos del realismo, tiene elementos de la hip prop, ¿no? Tiene elementos de la relación con efectivamente un teatro publicista, digamos, un teatro publicista, y de algún modo reivindicar, ¿no? O sea, como para darle un cierre, esta idea de, bueno, que efectivamente era posible que haya un sector de la clase trabajadora que recree una cultura proletaria que tienda a darle una identidad clasista a su práctica cotidiana, es decir, que se identifiquen como clase a través del fomento de determinadas prácticas, del fomento de determinadas ideas, y que en ese sentido hubo una vocación por disputar el tiempo de ocio, el tiempo libre de los trabajadores alrededor de este tipo de iniciativas, que bueno, de algún modo creo que eran de avanzada, ¿no? en la época. Para cerrar y para dialogar con esta cuestión que vos planteabas antes, a mí me dejaba pensando que, bueno, que en la actualidad, ¿no? O sea, ¿por qué pensar este problema? ¿Por qué pensar todos estos problemas del arte y la cultura proletarios o del arte obrero? Y vos en un momento al final del libro hablás de la apelación a las emociones, ¿no? O sea, esto que mencionabas antes, por ejemplo, en el medio de la obra, intentar decir, bueno, a ver qué piensa el público, qué piensan las personas, y apelar a las emociones. Incluso los personajes que él va construyendo son personajes que tienen dilemas morales y cambios de conciencia, ¿no? O sea, como que en el medio de la obra toman conciencia de problemas, van intentando llegar a conclusiones a partir de su pensamiento. Y yo decía, bueno, hoy está de vuelta un poco este tema de las emociones como forma de apelar desde ese lugar a lo político, ¿no? Pero en general se ubica esa apelación como bastante absorbida por los mensajes de la extrema derecha, ¿no? Como que pareciera que la extrema derecha tiene la capacidad de encontrar un lenguaje político que apela a las emociones, al odio, a la bronca, etcétera, desde sus construcciones discursivas y sus construcciones desde las redes sociales, etcétera. Y yo creo que, bueno, acá es una experiencia interesante para decir, mira, la izquierda también puede apelar a las emociones, construir artefactos culturales, desarrollos, redes, ¿no? Intentar encontrar articulaciones desde donde apelar a esa situación social en donde, bueno, evidentemente había una vacancia grande, ¿no? En ese espacio, y eso es lo que le permite a Recabarren poder avanzar. Y yo creo que hoy también existe una relativa vacancia, ¿no? De, bueno, ¿cuál es el arte, la cultura que hoy expresa los malestares sociales, que expresa las dificultades que son evidentes tanto en Chile y lo podemos pensar en Argentina también? Bueno, creo que hay un espacio vacante y que estas experiencias pueden inspirar a pensar esa disputa por las emociones obreras
y llevarlas a algún puerto, ¿no? Bueno, eso nada más. Bueno, muy bien. Podemos abrir alguna pregunta, debate, intervención, si quiere ser, para interactuar. Yo quería decir un par de cositas. Sí, Me llamó la atención, si bien lógicamente no leí ni el libro ni la obra de Recabarren, pero por lo que vos contás, esta obra es un melodrama. Y tiene elementos incluso muy comunes al teatro de la época. Es decir, la chica violada por el patrón es propia de todo el teatro de la época y hasta del cine, inclusive el cine mudo. Y digamos, tengo la sensación como que Recabarren está hablando con el lenguaje de su tiempo. Es decir, no que un poco me interesó lo que dijo Gabriel, en el sentido, bueno, preguntarse si es una cultura obrera, si es un teatro obrero, o si es un teatro que recoge ideas socialistas, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, si podemos definirlo como un teatro obrero, en el sentido de que son que la clase obrera tiene esa manifestación cultural, o si es un teatro donde socialistas o lo que fuera están presentando unas ciertas ideas, y me pareció interesante la discusión con este alumno de Mayakovsky, ¿no? Porque en Rusia están en ese momento con otra realidad y Mayakovsky con una muy diferente, digamos, a la del melodrama que está representando acá en esta obra, y que es muy propio del teatro de la época, ¿no? Es decir, por lo menos acá en Argentina, que se desarrolla mucho el teatro donde la gente va como si fuera el cine, es decir, hay varias funciones durante el día y el teatro es un elemento masivo. Entonces, un poco eso, un poco como ver la característica de que Recabarren está tomando un tipo de experiencia cultural que no es propia de la clase obrera, sino que está circulando y circula de infinitas maneras y para diversas clases sociales, como le imprime un carácter socialista. Sobre lo que dijo Gabriel recién, me parece que lo que hay que considerar cuando vos hablas sobre la cultura de la izquierda, hay que hablar acá sobre el teatro anarquista. Es decir, ahí el teatro anarquista fue muy importante y también fue una experiencia de izquierda. No solamente de izquierda, fue muy obrero. La primera obra de Armando Discépolo se llama La Fragua. La Fragua transcurre en una herrería, es decir, las obras de Alberto Vidal, de José de Maturana, de Florencio Sánchez, de Bar Méndez, etc., eran incluso algunos de ellos dirigentes obreros. Lo raro de Recabarren, me parece a mí, es que es un dirigente ya consagrado que se dedica a hacer teatro, pero en el caso de los anarquistas existió y en los años 900, en los años 10, más, en el momento en que el teatro surge con una masividad impresionante, todos se meten a hacer obras de teatro, incluso, por ejemplo, Alberto Giraldo invita a la Fora a ver su obra, que se llamaba La Columna de Fuego, donde también es una experiencia obrera, es una huelga derrotada, también son melodramas, porque es el lenguaje de la época. Pero me parece que hay que ver que también Recabarren, me parece a mí, que quizás se nutrió de ese ambiente, ¿no? De ese ambiente que no es solamente obrero, ya digo, sino que es el teatro de la época, ¿no? Un teatro donde hay descubrimientos, asesinatos, idas y vueltas, engaños, mentiras, etc. Bueno, eso es un melodrama, ¿no? Es una cosa enrevesada, me parece a mí que, y donde está muy presente el sufrimiento, ¿no? Como decía Aristóteles, la emoción más importante es la piedad y la justicia, ¿no? Hablando de las emociones. Bueno, entonces en el teatro obrero justamente está eso, está la idea de la piedad, la idea de la empatía con el sufriente, con la víctima, incluso con el muerto. Para hablar de Rusia, Eisenstein, por ejemplo, en todas las películas hay un muerto en el medio, ¿no? Hay un mártir, ¿sí? Entonces me parece que
se está nutriendo, me parece a mí, ¿no? Recabarren, o todos estos, se están nutriendo un poco de ese lenguaje de época. No sé si. ¿Quería comentar? Esperá, a ver si hay unas cosas ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, sí, claro. ¿Cómo va? Yo estudio audiovisuales acá en la UNA, artes audiovisuales, en la Nacional de las Artes. Nosotros hace poco tuvimos la posibilidad de realizar un taller documental, un taller de cine documental, donde, con Javier y Beretta, que están acá con nosotros, donde los compañeros nos habían traído la información de lo que fue en la década de los 60, con la Nouvelle Vague y todo eso allá en Francia, lo del movimiento de los estados corríjame, los estados mayores del cine o los estados generales del cine, que lo que a mí más me flasheó de cuando hicimos ese taller fue enterarme de que, o sea, había una elaboración teórica, como una preocupación por el plano de la cultura, justamente socialista, que la habían podido formular en un programa concreto, ¿no? Sobre cómo, o sea, el cine podía, no solo desde cómo los obreros podían llegar a conquistar los medios para hacer cine, sino incluso qué debates y qué ideas. Cine, teatro. No lo conozco a la persona que presentaron hoy, nunca había oído escuchar de él, pero él tiene algún tipo de elaboración en esos términos, así algo más acabado, más allá de todo lo que contaron que hizo en los hechos, digamos, ¿no? Como para ir a buscar así más en términos bibliográficos. ¿Alguna otra? Quería preguntarte si estas obras, ¿por quiénes son interpretadas? Si por actores profesionales, o actores que bien proceden de la clase obrera, o de sectores o franjas populares. ¿Quiénes son? A mí me despertó interés cuando comentaste así al pasar que en las obras de Recabarren como que habían anticipado algunas herramientas que después planteó Brecht. No sé si querés profundizar un poco más porque me quedé pensando en eso y combinando con lo que él planteaba de que tomaban más el melodrama y todo, ahí me parece como, bueno, me quedé pensando, pero en realidad lo tomaba de una forma particular, si incluía este tipo de... A mí me presentó una duda parecida también de lo que hablaban ambos, ¿no? De como cuál es la función de este teatro, si es pedagógica, si es como de una publicidad del partido, si apela a las emociones o no, porque sin embargo cuando uno lee Brecht sabe que se corre la pregunta del qué pasa y va al cómo sucede, ¿no? Por eso se le saca esta tridimensionalidad de los personajes y empieza a aparecer los roles, el obrero, el médico, el enfermero. Y el compañero planteaba algo esto de como cuando se llega a este melodrama, ¿no? Y me parece, no sé, quizá preguntar o revisar las obras o los fragmentos de obras que quedaron, que estén por ahí, de cuál es la función y cuántas funciones pueden haber, ¿no? Respecto a la finalidad de esta obra. Si puede ser solamente cultural en una función de desalienar a ese obrero, ¿no? Que disfrute de eso que no puede disfrutar, y por otra parte también pedagógica, ¿no? Que comprenda luchas que quizá no conoce o que piensa que no puede participar en eso. Yo quería complementar un poco porque estuvo rebotando mucho en las intervenciones y recién también en las intervenciones de los compañeros. Un debate que está, un debate que aparece de algún modo en el libro, bueno, ¿qué es la cuestión de la cultura obrera? ¿No? Porque implica como muchas cosas. Es un fenómeno, digamos, si uno saca la foto ahí a principios yo diría fines del siglo XIX, bueno, pero en nuestros países, ¿no?
de constitución de la clase trabajadora está ahí a fin de siglo, bueno, pongamos principios de siglo hasta el periodo de entreguerras. Lo hemos dicho muchos, ¿no? Que estudiamos las experiencias de las izquierdas, vemos ahí palpitar una cultura obrera. Ahora, ¿qué significa cultura obrera? No necesariamente que estén enunciando discursos o tengan representaciones artísticas opuestas o diferentes a la cultura, ¿no? A las expresiones culturales o artísticas que están circulando. Lo que sí es clave es que esa cultura tenga ámbitos específicos, porque recién un poco decía la compañera. Ir a un teatro, en todo caso, hay muchos trabajadores que no pueden pagar la entrada de un teatro comercial. Entonces, cultura obrera es crear ámbitos relativamente autónomos, separados, en donde los trabajadores pueden disfrutar, darle contenido al espacio del tiempo libre. El tiempo libre, el tiempo del ocio, separado de las formas de... Las formas del ocio alienado van a venir un poco después, ¿no? La cultura de masas, todo eso, la escuela de Frankfurt lo estudia mucho mejor, es un poco posterior, pero en este periodo hay oportunidad en que los trabajadores se armen espacios específicos para expresiones artísticas, teatrales, biblioteca, cine, escuchar música, recitar poesía. Hay oportunidad, eso lo vimos en Chile, de manera impresionante. El teatro, yo coincido con lo que dice Gabriel, me parece que es más fuerte al menos desde la perspectiva del socialismo-comunismo, más fuerte. Bueno, todo eso es posible que exista en ámbitos específicos. Ahora, no porque tenga un sistema de representación, cuando uno ve, qué sé yo, el almacén iconográfico, ¿no? Las puestas en escena, las representaciones, no es muy distinta a lo que está circulando en la época. Creo que algo de eso decía Hernán, no es tan diferente, pero sí quiénes lo hacen, para quiénes lo hacen, y qué sentido tiene eso. Y ahí viene el debate entonces si esta cultura obrera, que uno a su vez la puede descomponer y hablar de subculturas obreras, porque hay énfasis, ¿no? Una cosa es uno podría hablar de una subcultura anarquista, una subcultura socialista, comunista, no es en realidad un espacio de cultura alternativa, ¿no? Más que una contracultura, porque vos en el libro llegás a usar ese concepto, ¿no? Sí. Yo no sé si es una contracultura. Tampoco, bueno, ha habido acá en Argentina también, claro, en Argentina se ha llegado al extremo, bueno, ha dicho, no, es todo igual que la cultura dominante, es mímesis, es pura mímesis, hacen lo mismo que la no es mímesis, no es disolución, tampoco es contracultura, es cultura alternativa, ¿no? Donde los obreros, bueno, construyen ámbitos específicos en donde ver teatro, ver una película, escuchar poesía, porque es más barato, porque se sienten animados, porque pueden socializar más cómodamente. Y además los partidos dicen, no nos divirtamos con los burgueses. Además lo dicen, tengamos nuestros propios espacios. Eso es cultura obrera, fundamentalmente. Y ahí viene el debate sobre el tema soviético, y ahí aparece entonces lo de Trotsky, ¿no? Que una frase que voy a recuperar. Y no va a haber una nueva cultura hasta que no haya una nueva sociedad. Hasta que no se derribe la sociedad burguesa, no hay posibilidad de una nueva cultura, ¿no? Entonces, poco viene el debate acerca de la prolet cult, y si hay un arte, ¿no? Existe un arte proletario, porque en nombre de eso se han cometido desastres, ya lo sabemos, bastante notables, ¿no? ¿Qué es eso de arte proletario? Un sistema, una representación proletaria del arte, de la pintura, bueno, complicado, ¿no? La cultura obrera es lo que están disfrutando los burgueses, lo puedan disfrutar los trabajadores, ¿no? Por eso, no sé, acá los socialistas, los comunistas organizan visitas al museo, que los trabajadores puedan ver las obras. ¿Por qué la burguesía solo va a ver las grandes? No prender fuego a las obras de arte, no expropiárselas, ¿no? Así como le vamos a expropiar los medios de producción, le vamos a expropiar todos los siglos de creación artística que la clase trabajadora, los explotados, tienen el derecho a disfrutarlo, no solo los burgueses. Eso es cultura obrera, ¿no? Pero bueno, me parece que está rebotando ahí esta discusión. Sí, yo quería mencionar... No quería mencionar a propósito de lo mismo, porque de hecho hay todo un debate que hace, Sergio Gress, me parece también en un artículo, si es que era teatro ácrata, teatro obrero, teatro socialista, o sea, yo lo defino como teatro obrero más amplio, porque había una escena obrera con un raigambre o más anarquista o más socialista, y también había una sin intención política, que es un poco la que mencionaba Jimena en la exposición. De hecho, en las salitreras que yo mostraba el teatro, habían obras que iban no con intención política, eran más de divertimiento. De hecho,
habían algunas que del grupo Arte y Revolución que no los dejaban entrar a ciertas fábricas, a ciertas, digo, salitreras, porque andaban como revoloteando y organizando a los trabajadores. Entonces, definirlo, o sea, yo no quise como definirlo de cierto aspecto porque era parte, como lo dices tú, de una escena que se estaba como desarrollando, y por eso no ponerle como el apellido de a cuál respondía. Las obras que yo analizo de Recabarren, uno podría decir que también tienen algo de ácrata, esta idea de la libertad más allá, o sea, no sé, y uno podría pensar a qué respondía un poco lo que decía también Gabriel de esta idea como del amor, ¿no? El amor nos hará libres, de algún modo, no lo dice, hay un texto que lo dice así, en qué es el socialismo, la definición del socialismo, pero que también a una que es socialista, revolucionaria, militante y todo, también te da como sí, o sea, uno lucha también por el amor en algún sentido de querer que todos podamos repartir la riqueza entre todos y en el fondo por otra sociedad. Hay un sentimiento como genuino en ese aspecto, que no es quizá una definición marxista, pero que también responde porque es un entramado de texto, no es como que esa sea la definición de socialismo. Y después por lo que quién la representa, quién la interpretaba, por la pregunta, por eso también la definición más como de teatro obrero, porque como lo decía, eran trabajadores los que interpretaban, los que escribían, los que actuaban, los que hacían la escenografía. Hay un texto acá que yo leí una partecita que es el actor obrero, porque igual en el análisis del teatro en Chile uno podría decir, está el teatro comercial, que venía de esta tradición del teatro español, que llegaban las compañías que todas se daban vuelta obligada a ir a los teatros en Iquique, porque eran, todo que el Teatro Colón acá estaba allá, entonces eran teatros grandes. Pepe Vila, que era un primer actor también, de hecho las obras tenían un acento medio españolísimo, porque venían desde allá, también tenían esa tradición. Entonces está este teatro más comercial, de hecho, arrendar un palco para ir a ver una obra salía lo mismo que un arriendo en una casa. O sea, era un mundo de ir al teatro con tu ropa. El teatro Colón. Es eso, ¿no? Entonces, ese es el primer teatro. Después había un teatro que era más independiente también, y después un teatro más social, que es un poco a esta corriente en la que responde Recabarren, y Acevedo Hernández, que es un dramaturgo chileno maravilloso, les invito a leer, hay unas obras que tiene, y que también él después había una disputa, porque Acevedo Hernández se fue por una corriente más anarquista y Recabarren se fue por una corriente más socialista, pero responden a esta idea de dar voz a los que no tienen voz, de poner escena a los que no habían estado en escena y que en ese momento no habían estado en el teatro. Y que esa tradición del teatro social o el teatro obrero, que uno podría ahí entrar como en definiciones, o quizás como más desmenuzar, porque lo que sí tenía este teatro, antes de pasar al futuro de un poco cómo evolucionó esta tradición del teatro más social, era un teatro que, ¿cómo uno lo podría definir? Yo a lo largo del libro hago como distintas comparaciones para poder llegar a una definición, que era un teatro con intención política, y estaba justo como revisando la definición que escribí porque para irme al punto. O sea, tenía una función política. El efecto ideológico no es la identificación, o sea, hay una ruptura con el naturalismo, que era esta idea como de que en el fondo tú estás destinado a ser obrero, o sea, rompe con todo el naturalismo y en ese sentido agarra tradición más del melodrama, pero es en el fondo como una experiencia más vinculada al teatro materialista, por eso un poco agarro la idea de Brecht, como de la función política, pero había una disputa ideológica, porque no hay que perder de vista que estas obras de teatro se hacían en los locales obreros. Yo ahora hablé un poco de lo del Partido Obrero Socialista, pero por ejemplo el local de la Foch tenía un teatro. Todos los locales sindicales tenían un teatro, bueno, o sea, era parte de. Entonces, de alguna manera había un vínculo con la actividad militante muy vinculada, y por eso a mí, de hecho, me interesó mucho, tomando la pregunta que hacía Jimena al final, ¿no?, la figura de Recabarren, porque a uno como actor que tiene esta forma del teatro como tan única, o sea, termina la obra, toda obra es única, el público se va y uno no sabe qué pasa, había como una especie de necesidad, pujanza mía de decir, ¿qué pasa con el espectador cuando termina la obra? ¿Con qué idea se va? Que es libre, obviamente, uno no puede, y eso es lo interesante, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se organizaba más allá? Entonces, por eso, agarrando un poco esa tradición recabarrenista, recabarriana,
es lo que yo mencionaba un poco de estas casas socialistas, ¿no? De esta idea de lo que, bueno, tenemos allá en Chile, Casa Marx, y aquí también está la Casa Rebelión, que voy a estar el miércoles también presentando el libro allá, o no sé si en Rebelión o en alguna casa de las que levanta el PTS también, y que por eso me parecía importante pensar esta idea, ¿no? Como de qué aporte puede tener, porque cuando nosotros, y ahora hablo de nosotros más como corriente internacional, hablaba con unos compañeros en Neuquén que también tienen una casa socialista. Yo los llamé para preguntarles cómo lo hacen, cómo vienen funcionando. Me dijo, nosotros cuando decidimos levantar nuestra casa socialista en Neuquén, que se llama Casa Marx, fue a partir de la discusión del movimiento obrero en los años 20, o sea, de cómo se organizaban. Entonces hay una tradición que me parece a mí pertinente de poder estudiar, poder pensar, porque justamente yo creo que es eso, y después también la necesidad de hacer un teatro con intención política, que abra preguntas, sobre todo cuestionamiento en un momento tan adverso para el teatro. O sea, bueno, hoy día acá lo vimos con que le quieren quitar el financiamiento al Instituto Nacional del Teatro, y que además en Chile siempre fue un referente del teatro argentino, pero después también a todo el teatro independiente hoy día, o depende de fondos. O sea, hay una idea también de organizarse y de poder un poco uno trata de no hacer resistencia, y ahí por lo que decía que era un poco esta idea de la hegemonía, no era yo no lo definí, de hecho ahí lo discutía, que no era como contrahegemónico, justamente porque lo que yo siento que faltó también hasta el final una disputa más por hacer más hegemonía. O sea, aún me parece que quedaba en el espacio más del espacio de la casa cultural, pero que aún se podría haber ido un poco más allá, y que es lo que apostó justamente el movimiento obrero chileno cuando organizó las huelgas generales y todo. No sé si es que queda alguna otra de las preguntas, pero eso, por lo de Brecht, ¿no? Como que yo creo que ahí hay, o sea, eso es lo que me parecía interesante de romper la idea de la cuarta pared, la idea de la función social, y que son algunas como tensiones también. Yo lo analizo con el teatro de Piscator, como para pensar hoy día como esa misma vinculación y cómo esta investigación nos sirve para la actualidad, además de la propia condensación de esta escena obrera, que da como para pensar hoy día que hay o sea, uno piensa hoy día, ¿quién va al teatro? O sea, en la última encuesta, al menos en Chile, era que primero falta de tiempo, o sea, no hay tiempo para disfrutar una obra, y después el dinero. Entonces, evidentemente, yo creo que nos da para pensar también justamente el derecho como al ocio, al arte y la cultura también al calor de estos debates. Y eso.